Sean bienvenidos a Entre Sombras y Ecos, un espacio donde hablaremos de lo desconocido y de las historias que parecen imposibles, pero que han acompañado a la humanidad desde siempre. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre los fenómenos paranormales, fantasmas, apariciones, energías extrañas y todos esos eventos que, aunque la ciencia intenta explicar, siguen dejando muchas preguntas abiertas. Y lo interesante es que estos relatos no son algo moderno. Desde las civilizaciones antiguas ya existían registros de personas que aseguraban haber visto cosas inexplicables, porque los relatos paranormales existen desde hace siglos. Creo que una de las principales razones es el miedo a lo desconocido. Antes, cuando la gente no podía explicar fenómenos naturales como eclipses, enfermedades o incluso sonidos extraños, recurrían a explicaciones sobrenaturales. Sí, y muchas culturas usaban lo paranormal para darle sentido a la muerte. Por ejemplo, en Egipto crean que mucho en la vida después de la muerte. Igual, bueno, aquí en México también pasaban ese tipo de cosas. El Mictlán y todo eso, esa mitología que existía antes del colonialismo. Sí, incluso en culturas latinoamericanas insisten leyendas como La Llorona, que han pasado de generación en generación, historias que mezclan la tragedia, miedo y creencias populares aquí en México. Y algo curioso, bueno, algo que se me hace curioso de estas historias es que todas se parecen, si te das cuenta, todas son en lugares diferentes, aunque todas son figuras oscuras, espíritus o presencias. Todo sale bajo ciertas circunstancias, ya sea el charro negro, la llorona, ese tipo de cosas. Ahora también hay una explicación psicológica. El cerebro humano intenta encontrar patrones en todo. A veces cuando estamos cansados, asustados o bajo estrés, podemos interpretar sonidos o sombras como algo paranormal y a veces eso nos hace llevar a toda nuestra mente. ¿Hiciste lo paranormal o no existe? Es algo que la mente del humano, del ser humano, aún no lo puede explicar. Claro, hay estudios que dicen que el miedo puede alterar la percepción. Por ejemplo, bueno, no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado mucho que cuando me da miedo o algo, o me paralizo o escucho cosas que nunca existieron. No te ha pasado ese tipo de cosas? Claro, también me ha pasado ese tipo de cosas, como la vez que estaba solo en mi casa y de repente vi una sombra negra. Me asusté ¡Hala! mucho, me asusté mucho, pero la verdad, no le di mucha importancia porque cuando abrí la puerta ya no estaba, entonces no sé si era algo de mi imaginación o en verdad si era algo paranormal, entonces no lo sé explicar. Algo que también pasa mucho es que ves caras en todos lados o siluetas humanas. Todo el tiempo pasa eso. No sé si... Bueno, se supone que es algo normal, está dentro de la psique humana reconocer patrones. Por ende, pues es muy fácil que el cuerpo, que la percepción, que la mente juegue en contra de uno. Sí, y como te comentaba, a veces uno ve cosas, como tú comentabas, ve gentes que luego dicen que no son ni gentes, son almas perdidas, como luego que tú ves gente en la madrugada, como a la una, sales a la calle, a la tienda, y ves gente, personas caminando y no son, dicen que no son personas, son almas perdidas, que andan vagando ahí por ahí. ¿Te ha pasado Entonces, algo así? este, créeme que una vez solamente, salí a la calle a la tienda a comprar un refresco. Eran como 1:30 de la mañana, ya que en la Ajá. tienda A la bestia, que hacía abierta a la 1:30 de la mañana, oye. Sí, como te digo, es que donde yo vivo, haz de cuenta que es una tienda de 24 por 24. Ah, ok. Como los Entonces, Oxos, ¿no? ándale, más o menos. Y salí por un refresco. Me acuerdo que ese día, no compramos nada de refresco ni había agua. Ok. Salí y yo me acuerdo que, de hecho, también cuando yo salí así de mi casa, me acompañó un perrito blanco. Ajá. Pero pues, me siguió todo el camino, pero te digo que yo cuando llegué a la tienda había una señora chaparrita, de pelo canoso, con un bastón. Y yo dije, pues también viene a comprar algo, pero no, nada más se quedaba viendo en la tienda por fuera. No le tomé importancia. Como en las Vio, creepypastas.
Ajá. Entonces yo le pregunté al de la tienda y esa señora yo pensé que era algún familiar de él, ahora sí que de la tienda. Y me dijo, ¿cuál señora? Si aquí no hay ninguna señora. Y yo dije, la madre, pues si está afuera. Y yo todavía cuando volteé la vi, pero cuando salí de la tienda ya no estaba. A la Entonces no sé mecha. si, entonces no sé si era mi imaginación o el miedo que llevaba porque iba solito o si era algo paranormal o era un alma perdida. Pero así como tal no te puedo explicar si sí fue verdad o no, pero fue lo que yo vi. ¿A ti te ha pasado algo así? Como tal, sí he tenido varias experiencias curiosas, pero ninguna así. Siempre ha sido algo distinto. En este caso, yo tengo varias, o sea, todas son distintas. Entonces, si quieres, te las voy contando una por una. Vale, vale. Eh, pero, pues, la primera fue cuando yo estaba chiquito. Tenía, que será? 8 años, 10 años. Mi familia, bueno, mi abuelo y mi abuelita son de Michoacán. Y pues acostumbrábamos ir al pueblo. Se acostumbraba mucho ir a los pueblitos, que es Pátzcuaro, creo que se llama el lugar. No sé si lo topas. Este, creo que no, que por allá nunca he ido, la verdad. Bueno, el punto es que estando ahí fuimos a un balneario. El balneario era grande, o sea, era bastante grande y tenía varias secciones. Y yo me separé con mi familia y nos fuimos a una sección que estaba vacía, pero vacía. Parecían albercas abandonadas porque no había nadie. Y entonces, pues lo que hicimos, estuvimos ahí un rato, 1 o 2 horas. Y cuando estábamos comiendo, por encima se vio. ¿Sabes que las brujas dicen que vuelan en bolas de fuego? Ah, sí, no sabía. Sí sé que solamente vuelan Ah, sobre escobas, pero lo que se sobre bolas de fuego nunca he escuchado. bueno, se supone, se dice que las brujas vuelan en escobas de fuego. Bueno, en escobas. Y se ven como bolas de fuego. Eso es lo que me han dicho a mí y es lo que me dijeron esa vez. Porque o sea, y yo el otro día estuve investigando, o sea, de por qué la bola de fuego pasó tan cerca, por qué sonaba, por qué va tan lento, por qué la pude ver. O sea, uno piensa, es un meteorito, es un asteroide, es algo, pero estaba muy bajo, estaba ¿qué será? 50 metros del suelo. Es- Y pues sí, estuvo muy chistoso porque vimos cómo pasó en cámara lenta. Y todavía tengo ese recuerdo fresquito. no manches, pues luego también, bueno, dicen que también eso luego lo han relacionado con los extraterrestres, pero y más en los pueblos. No sabía eso. Es que, Eh, bueno, Bueno, me comentaba mi abuelo que el que es de allá de Guanajuato, ajá. cuando él cortaba los pastizales, se veía que de abajo salían como bolas rojas, así como que salían de las, ¿cómo te puedo decir? De las partes de las montañas, salían para arriba. Pero él Ajá. decía que sí eran brujas, porque él decía que luego, bueno, decían que las brujas se robaban a los niños, y sí hubo casos de desapariciones. Entonces yo siento que a veces uno lo confunde con extraterrestres o la verdad son brujas. Pero la verdad, Eh, pues la verdad nunca he visto ninguno de los dos, pero sí estuvo muy intenso ese día, porque pues, o sea, realmente yo no me considero una persona que cree en ese tipo de cosas y por eso nunca, o sea, nunca le di mucha importancia, pero ahora que estuvimos hablando de estos temas, pues es algo que sí se me desbloqueó el recuerdo y pues estuve, de hecho, desde que nos mencionaron que habláramos de estos temas, pues es algo que a mí se me desbloqueó y mi historial de Google dice eso, son las búsquedas que te he dicho. Y hay varias opciones que pueden ser la razón, pero pues igual, al final del día uno nunca sabe. Y tengo otras dos. Son un poquito más cortitas. Una es, bueno, no sé si tú dices que has visto gente, pero no sé si has visto esas dichosas personas sombra en el rabillo del ojo. sí, claro, si quieres, platícame tu historia y después yo te platico una casi similar. Bueno, es que al final del día es algo que me pasa muy seguido, de hecho. Es algo que llega a pasar cuando estoy haciendo nada, ¿sabes? O sea, estoy en la compu, estoy lavando trastes, estoy haciendo algo muy, muy simple o que no requiere mucha atención y de repente alcanzo a ver como sombras, am, alcanzo a ver como gente que se mueve, ¿no? O sea, pasa entre las paredes, bueno, entre los pasillos y todo eso.
Ah, ok. Pues mira, yo te voy a contar algo que a mí sí me pasó, ahora sí que a mí sí me pasó de verdad. Y pues, haz de cuenta que donde yo te comento, yo vivía antes, ahora sí que donde yo vivía era una parte atrás del canal. Pues ves que luego son aguas negras. Sí, sí, sí. Y pues De hecho, luego, yo no vivo muy lejos de ahí. y, pues como, haz de cuenta que, bueno, pues sí tenía problemas, y mi papá, ahora sí que mi familia, pues mi papá era muy borracho, y también llegaba al tipo de las drogadicciones. Ujú. Este, yo me acuerdo que, bueno, desde que estaba chiquito, mi mamá me decía que, ahora sí, más que nada, que mi hermana decía que veía sombras, que veía un hombre alto de 2 metros Ay, caminando por ahí. Entonces yo nunca le tomé importancia porque la verdad no, así que digamos, me asusta, pues, ¿no? Pero luego yo empezaba ya a ver cosas como unas sombras cuando habían esos problemas que haz de cuenta que luego yo iba a la casa de mi abuelito. Haz de cuenta que la sí. casa donde vivía y la casa de mi abuelito están enfrente, haz de cuenta que la casa se ven así de frente. Ok. Bueno, yo subía a la azotea que luego salía, que se nos volaba la pelota, porque jugaba con mis primos, subí yo por ella. Y yo veía una sombra alta de 2 metros, hacia pues, una sombra enorme, ¿no? Pues es que vas a decir, ¿no? Pero yo igual, como te decía, pues tampoco le tomaba importancia, pero ya le empecé a tomar importancia porque luego esa sombra negra salía de un cuarto de mis tíos, se metía en mí y se volvía a bajar así, pero era rapidísima, ¿eh? O sea, vagaba en tu casa, ¿no? Sí, prácticamente un cuarto, después otro y así. Y pues la verdad ya me empezaba a dar miedo. Luego lo más, bueno, ahí no, ahí todavía pues eran problemas y todo, pero ya le empezaba a dar importancia, empezaba a dar miedo. Entonces, ahora sí que todo pasó más grave porque haz de cuenta que yo todavía no tenía ni mi confirmación ni mi primera comunión. Ya lo hice Ajá. ya más tarde. Me acuerdo que luego en mis sueños, se me aparecía y me iba a decir que me querías como someter cuando alguien te quiere pegar o así. Sí, sí. Me reía. ¿Qué crees? Que yo en mi sueño le intentaba pegar, pero no. A la vez que yo le pegaba, yo como que yo me pegaba a mí mismo. Ahora sí que fue como, Como si pelearas contra ti, ¿no? ándale, como si yo me diera un propio golpe a mí mismo. Y entonces dije, ah, ching. Y así me levantaba. Una vez me acuerdo que hasta yo al estar peleando con la cosa, con la sombra esa, me caí de la cama. Ala. No, sí, pero pues así que tú das golpes al azar, tú no sabes. Así que el pensamiento humano, pues es algo que te lleva a imaginar algo más cosas. La última vez que yo la vi, bueno, ya no habíamos separado de mi papá, ya no habíamos salido de la casa. Fue una reunión familiar que, tío, como te comentaba, la casa de mi abuelito era su cumpleaños y le hicimos una comida ahí enfrente. Ajá. Pues yo la vi haz de cuenta que se miraba, yo la vi, haz de cuenta que la casa donde vivía era de 3 pisos y la de Ok. mi abuelo no era un piso, pero se miraba de cuenta que si tú te metías al patio de la casa de mi abuelo, se miraba de frente hasta arriba a la casa donde vivía yo. Pues no la Vale. vi esa madre sonriéndose, vi la sombra sonriendo. A la madre. O sea, que sí, sí tenía dientes y todo eso. Pues sí, ahora es prácticamente, pues tú la ves como algo que no se ve, pero tú dirás, pues nada más se ve así todo negro, ¿no? Pero sí, tuvo expresión, como de sonrisa, como diciendo, yo gané o no sé, porque al final pues ya no, y ahora sí que ya no la vi otra vez, pero te digo que sí estuvo medio raro. Y también, de hecho, cuando la vez que me salí de ahí, que de hecho me salí de ahí como a la 1:12 de la noche, cuando pasamos las cosas, Ujú. como oí un grito, pero no sé, un grito pero feo, no sé qué era, pero no sé si era algo malo, pero atrás del canal, pues, ¿qué se puede esperar? Pues no algo bueno. Sí, Igual recordemos que son zonas en las que pues llega a terminar gente. sí, pues ahora sí, más que nada. Así, cuéntame la tuya. Ah, la mía, bueno, es un poco más sencilla porque pues realmente yo nunca lo he sentido, pero en mi casa, bueno, cabe recalcar que yo igual vivo cerca de un canal, pero mi casa está chistosa porque yo vivo
rodeado de tres panteones, de tres, sí, por así decirlo, sí, tres panteones, porque mi casa está en el centro, supongamos, enfrente, justo enfrente, no sé, unos, ¿qué? 100 metros o más, no, sí, es mucho más. Bueno, hacia adelante hay un canal, hacia la izquierda hay un panteón, hacia atrás hay un panteón y hacia la derecha hay otro panteón. O sea, en todos lados mi casa está rodeada de ese tipo de auras. Y a lo que voy, yo nunca he visto nada dentro de mi casa más que estas sombras, pero hay amigos que han venido a mi casa, hay familiares que han venido a mi casa, que han dicho que han visto a una niña, a una niñita. Y de hecho a mi hermano creo que sí le llegó ¿cómo se llama? A aterrorizar, ¿cómo se le dice? Sí, Este, espantar más que nada. ajá, espantar, justo. Y pues sí, sí han dicho muchas veces, no, es que tienen un hermano o algo así, y pues no, es como que alguien más vive en nuestra casa. Entonces sí se supone o se cree, se tiene la sensación de que hay un ente que está en nuestra casa. Pero yo digo más que nada por los panteones, ¿no? Luego se quedan armas ahí Sí, sí, de y, hecho, lo- justo. y Y luego buscan casas donde se sientan bien, ahora sí, más que nada. justo seguros. Igual, pues son normalmente ese tipo de auras, se supone, o se tiene entendido que son gente que no terminó de cerrar cosas en su vida. Sí, prácticamente. Ahora sí que eso se llega a pensar, pero a veces uno quiere pensar eso o luego la verdad no sé si sean buenas o malas entidades. Esperemos que sean buenas, si no salgo de mi casa. Sí. Pues mira, yo para terminarte de contar la última historia A ver, dime, dime. que me pasó, bueno, yo le platiqué esto con una chava que sabe todo eso de espiritismo y todo ese pedo, toda esa cosa. Ujú. Este, dicen que las moscas, que todos son plagas. ¿Las moscas? Ajá, que más que nada son enfermedades, más que es algo malo. Pues, En mi último, a ver si cuenta que en mi último periodo de prepa, que era el tercer año, desde que empecé la prepa, el último año, siempre me persiguió, siempre iba conmigo una mosca negra, órale. grande. Yo la escuchaba, pero lo raro, fíjate, la mosca de cuenta que yo la veía dentro de mi casa, porque yo la llegué a ver. Ajá. Eso ya fue después de que nos cambiamos de lugar. Pero moscas de esas panteoneras, ¿no? Pues no sabré decirte, pero era mosca grande que tienen como, no sé si la has visto de esas moscas grandes que tienen como algo verde atrás. Ah, sí, sí, justo, justo. Sí, de esas Se meras. paraba. Sí. Yo salía de mi casa porque luego me iba en mototaxi o luego me iba caminando, pero regularmente siempre me iba en mototaxi y de regreso me venía caminando Ajá. para ahora sí que ahorrar dinero. Sí, sí, la clásica. No, sí que en ese tiempo pues la verdad no estábamos bien económicamente. No, sí, 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 se entiende, se entiende. Y pues y esa parte aparte me servía porque pues iba ahora sí que viendo. Salía y haz de cuenta que salía con ella y regresaba. Soy el zumbido. Ajá. Siempre me seguían. Me acuerdo que una vez se me hizo tarde porque ahora yo tenía la maña de hacer las tareas ya, ya casi al final me levantaba, desayunaba, pero ya siempre dejaba las tareas hasta el último. Sí, soy ese. Me acuerdo que sí me tocaba exponer. Y ya se me hacía bien tarde. Entonces le dije, agarró un mototaxi y le dije al señor, pero apúrele porque si no, voy a llegar tarde. Pues no sé cómo estuvo la cosa, que yo igual oí la mosca, pero no le di tanta importancia, pues lo que quiere llegar a la escuela. Justo. Pues no llegando ya casi medio camino, que la moto se estampa con un bocho azul. La, La moto. el mototaxi. El mototaxi Wow. cayó de lado y la calandria de atrás se volteó, pero así que lo chistoso es que cuando te vueltas con la calandria, pues tú dirás, pues Sales volando, ¿no? pues sí, no, yo caí parado dentro de la calandria. Wow. Y el zumbido de la mosca. Entonces, igual ese fue lo que me siento, no sé si la mosca me protegía o no sé. Y te digo que siempre que salió regresaba a la oía. Y
yo le platiqué y me dijo que, que las moscas son de los demonios y que a lo mejor la mosca me estaba cuidando a favor de algo, pero como nunca le di importancia, mejor se fue. Porque dicen que esos que son demonios que solamente buscan hacerte favores para después que tú se los pagues. Pero como nunca le di importancia, pues se fue. Pero te digo que sí, en ese último año que yo estuve de prepa, pues cada de que salí venía la mosca y la dejé de ir. Desde ese momento del mototaxi. Sí, yo desde que entré de época de cuenta que ya después de eso, te puedes salir de la prepa, me tomé un año sabático Ajá. y ya de ahí ya no la volví a ir y hasta ahorita al momento ya no lo he ido tampoco. No, fue ese Hey, último año de puede prepa. ser que también haya sido algo positivo, ¿no? Que estuviera ahí cuidándote también. Pues esperemos que sí, como dices tú. Pues no sé, todo este tipo de cosas se les denomina fenómenos paranormales. Y pues son cosas muy antiguas, son cosas que puede que sean superstición, puede que sean reales, puede que sean ficción o nuestra mente intentando explicar cosas que no entendemos. Pero al final del día, pues son cosas que están en nuestra psique desde tiempos inmemoriales. Sí, exacto. Y bueno, pues ustedes cuéntenos, ¿tuvieron alguna experiencia paranormal? ¿Piensan que tienen alguna explicación o algo que se relacione? Es, sí, ahí nos cuentan, dejan su like y, Y su y comentario. mi nombre es Norberto, el de mi compañero Chris, y este programa se llama Entre Ecos y Sombras. Fue un Hasta gusto luego. estar con ustedes esta noche. Bye. Hasta luego. Bye.